con Álvaro, y Álvaro me había comentado de que el arca, Akadosh Baruj Hu la diseñó como si fuese un huevo. Lo que estamos viendo parece un arca moderna, ¿no? Que viene como las naves de ahora, pero para que no se hunda, que no haya opción de que se hunda el arca. Entonces era como si fuese un huevo. Uno agarra un huevo, lo tira al agua, por más que gire, que vaya para allá, que vaya para allá, la importancia era que no se hunda, que no entre abajo del agua, que flote, que flote. Entonces puede venir un viento y voltearla y hundirla. Entonces el diseño era especial para que no se hunda. Por eso Álvaro optó por presentar este dibujo muy lindo. Y en el medio de una tormenta, ven que hay olas muy altas. Un testimonio de Álvaro que me contó que él cuando era artillero, ¿era Álvaro? ¿O de la gendarmería? Artillero. Álvaro era artillero del ejército de Colombia y él siempre pensaba mal hacia la marina. Dice, yo tengo que estar acá en la artillería, en tierra, siempre. Y estos que están en la armada, que vendría a ser la marina, están ahí en el barco y no hacen nada. Y un día tuvo que meterse con la artillería dentro de los barcos y hubo una tormenta y el capitán del barco le dijo que se agarre de un fierro lo más fuerte que pueda hasta que pase la tormenta. Eso era lo único que iba a hacer el barco. Y vio una tormenta de olas que era impresionante. Me contó Álvaro su testimonio, que cómo salieron de esa tormenta. Y desde ese entonces él supo que la Marina, la Armada de Colombia, no es que solamente están en el agua y no hacen nada. Tienen sus momentos de lucha que son, en especial cuando vienen las tormentas del mar. Así era tu testimonio, Álvaro, más o menos, ¿no? Correcto. Bueno, ahora vamos a pasar a la primera ayuda y ya nos metemos de lleno en la enseñanza de la Parsha. Bueno, la primera ayuda dice así, vamos a leerla completa. La tierra antes de la caída. 1. Del Edén surge un río que riega el jardín y de allí se divide y se transforma en 4 cursos de agua. Bereshit 2.10. Ese está en Bereshit 2.10. 2. Bebe el agua de tu pozo y las aguas de medio de tu manantial. Eso está en Proverbios 5.15. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Después dice B. Adán, primero vimos en A, la tierra antes de la caída, y B, Adán antes de la caída. O sea que acá, para entrar como un tema introductorio a Noah, tenemos que ver cómo era esto antes, por qué viene el diluvio de Noah. Tienen un poco de calor, ahí prendí el aire. Adán antes de la caída. Antes de la caída, lo voy a leer y después lo explico. La cabeza estaba en Atzilut, el torso estaba en Briá, lo digo en hebreo y después lo explico, ¿sí? Las extremidades inferiores, o sea, las piernas estaban en Yetzirá, y acá hay algo que quizá los confunda, pero entiendan que esto es antes de la caída, y lo vamos a explicar. Antes de la caída, en Asia estaban los órganos sexuales y Keter. Ustedes van a decir, ¿cómo Keter? Abajo. Si Keter está arriba. ¿No es cierto? Keter está acá arriba. En el libro, en el árbol de la vida que nosotros vemos, el dibujo, Keter está arriba. ¿Por qué ahora me está diciendo que Keter está abajo, al lado de los órganos sexuales? Porque esto es antes de la caída. Antes de la caída. Ahora vamos a explicar esto. Pero ya leímos la ayuda. Ahora vamos a ir punto por punto. La tierra antes de la caída. Del Edén surge un río que riega el jardín y de allí se divide y se transforma en 4 cursos de agua. Eso está en Bereshit 2. Esto está en Bereshit 2. A ver. Y también dice,
bebe el agua de tu pozo y las aguas de en medio de tu manantial. ¿De qué me está hablando acá? Bereshit 2 y Proverbios 5. Me está hablando que antes de la caída de Adán, estaban las aguas masculinas y las aguas femeninas. Bebe el agua de tu pozo y las aguas en medio de tu manantial. Las aguas de tu pozo son las aguas femeninas y las aguas de en medio de tu manantial son las masculinas. Y cuando habla de los 4 cursos de agua, se está refiriendo también que no había un solo curso de agua, habían 4 y en especial 2, después hay otros 2 que hablan de otra situación, pero 2 se refieren a las aguas masculinas y las aguas femeninas. Eso ocurre antes de la caída del hombre. Antes de la caída del hombre, este mundo estaba en armonía y no había violencia, sino que todo estaba satisfecho. Todo este mundo estaba satisfecho y se autosatisfacía a sí mismo. Las aguas masculinas representan, no hay menores acá, no hay ningún menor escuchando el tema, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de sexualidad humana, pero la sexualidad pura, no la sexualidad sucia. Saquémonos de nuestra construcción de que el sexo es algo sucio. El mundo lo usa para hacer inmundicia, por eso vino el diluvio. Pero nosotros vamos a intentar en lo que podamos de rectificar eso, rectificar lo sexual del ser humano. Somos seres sexuados y tenemos que aceptarlo, no que no sea un tema tabú, tampoco es un tema que lo tocamos todo el tiempo, no es que estamos todo el tiempo hablando de esto, solamente cuando la parashá nos indica. En este momento la parashá nos permite hablar del tema, entonces lo vamos a hablar. Las aguas masculinas son la libido del hombre, del macho, del hombre. Y las aguas femeninas es la libido de la mujer. Según la halajá judía, que nace de acá, la libido de la mujer debe ser encendida por la libido del hombre. O sea que las aguas más femeninas, que son las que están abajo, tienen que ser seducidas por las aguas masculinas que están arriba. Las aguas femeninas tienen prohibido encender la libido de las aguas masculinas. Si lo hacen, nunca lo van a hacer, digamos, nunca la naturaleza lo va a hacer, nunca, jamás va a ser que las aguas masculinas, las aguas femeninas, encienden a las aguas masculinas, las aguas femeninas a las aguas masculinas. Siempre, siempre, siempre las aguas de arriba, la libido del hombre, tiene que encender a la libido de la mujer. En una pareja, el hombre debe seducir a su mujer y encender la libido en ella. Nunca la mujer tiene que seducir al hombre para encender la libido. ¿Qué es lo que ocurrió en la generación de Noé? Y es lo que ocurre, desgraciadamente, hoy en día, cuando uno sale a la calle, ven mujeres que andan encendidas por su forma de vestir o por su forma de falta de vestimenta, salen con el fin de encender la libido del hombre. Eso es una aberración a los ojos de Akadosh Baruj Hu. Una de las pocas aberraciones que hay ante los ojos de Akadosh Baruj Hu es esa. Hay otras que son contadas con los dedos de la mano, pero una de las cosas que Akadosh Baruj Hu da repugnancia para no mirar es cuando las aguas femeninas encienden a las aguas masculinas. Eso Akadosh Baruj Hu no lo acepta. Entonces, antes de la caída de Adán, el mundo se autosatisfacía. Había una satisfacción, porque las aguas
masculinas bajaban, o en ese río, dice, del Gan Eden surge un río, o sea que las aguas masculinas vienen de arriba del Gan Eden, de la parte alta, y bajan y se divide y se transforma en cursos de agua, digamos, como lagunas, como lagos había en el Gan Eden. Esas eran las aguas femeninas. Entonces las aguas masculinas bajaban y llenaban y satisfacían a las aguas femeninas. Y cuando dice, bebe el agua de tu pozo, el pozo, el pozo es algo como esto que está así, está vacío. Bueno, esto que está vacío representa este mundo. Este mundo está el nombre de Akadosh Baruj Hu, que gobierna este mundo en el que nosotros vivimos, es Adonai. Adonai. Es un nombre femenino porque representa una vasija vacía, o sea, que no tiene agua, y si tiene agua es aguas femeninas, y desciende sobre esta vasija agua masculina para despertar la libido del agua femenina y satisfacerla. Entonces, este mundo antes de la caída estaba satisfecho porque es como una mujer después de tener relación íntima con su esposo, queda satisfecha y se genera un ambiente de paz, de shalom en esa unión, en esa familia, porque la mujer está satisfecha. Entonces el hombre vuelve cada día a satisfacer a su esposa, en especial en Shabbat. La mujer queda satisfecha durante toda la semana y paz, armonía, hasta la próxima, y así, así, así. Así era el mundo antes de la caída. Ahora, Adán, antes de la caída, ahora vamos a pasar a Adán. Antes de pasar a Adán, se entendió de las aguas masculinas y las aguas femeninas. Se autosatisfacían y el mundo estaba en armonía y en paz. Eso está basado en Bereshit 2 y en Proverbios 5. El agua del manantial es el agua del manantial que llena el pozo con aguas masculinas. El agua del manantial es agua masculina y el agua del pozo es aguas femeninas. Entonces siempre el agua masculina satisface al agua femenina que está abajo. Siempre es así. Llueve de arriba y baja sobre el mar. El mar es aguas femeninas y las aguas masculinas que están arriba en las nubes bajan y satisfacen a las aguas que están abajo. Sí, nunca ocurre al revés. Ok, y lo mismo ocurre con el agua de una cascada. Hay una cascada, un manantial, una vertiente, una catarata. Siempre baja, eso se considera agua masculina y cae y riega lo que está abajo. Esto que está abajo es el agua femenina. Por eso, ya que estamos hablando del tema, la posición adecuada que Akadosh Baruj Hu acepta cuando una pareja está teniendo intimidad es que la mujer esté abajo mirando a su esposo y el hombre esté arriba mirando a su esposa. Y la satisfacción del esposo no está en su ego, satisfacer su ego, tener él para satisfacer su placer, sino que su placer del hombre está en satisfacer a su esposa, a las aguas femeninas. Las que tienen que estar satisfechas son las aguas femeninas. Entonces el hombre cuando tiene una relación íntima con su esposa, su intención de tener relaciones no es alimentar su ego, sino satisfacer el placer de su esposa. Al estar su esposa satisfecha, eso trae esa satisfacción, después se empieza a pegar, aunque les parezca mentira, pero se contagia a la atmósfera de la familia, hay un ambiente de paz, de calma, de saciedad, de placer, de alegría. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Continuamos ahora a cómo era Adán antes de la caída. Bueno, continuamos entonces, nadie quiere hablar. No tengan vergüenza, ¿eh?
Esto no lo van a hablar ni con ningún pastor evangélico, ni con ningún... No es sexología tampoco, ¿eh? Pero es lo que Akadosh Baruj Hu manda según la Torah. Ay, no le pedí a Álvaro que grabe. ¿Álvaro está grabando? Sí está grabando. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a estudiar cómo era Adán antes de la caída. Adán antes de la caída, lo leo de vuelta. La cabeza estaba en Atzilut, el torso estaba en Briá, las extremidades inferiores estaban en Yetzirah y los órganos sexuales estaban en Asiá junto con Keter. O sea que Keter, la corona, estaba en los órganos, junto a los órganos sexuales. Y nosotros podemos decir, ¡uy, qué aberración! ¿Cómo la corona del rey va a estar al lado de sus órganos sexuales? ¡Qué aberración! ¿Qué es esto? Bueno, eso en la cabeza de una persona que está en la carne molida, ¿no? Pero nosotros estamos personas espirituales, vamos a entender, ahora lo voy a explicar y lo vamos a entender. ¿Qué es Atzilut? Atzilut es el lugar donde está Akadosh Baruj Hu sentado en su trono, mundo metafísico. No es este mundo físico, es un mundo metafísico, donde no hay físico, no hay algo corpóreo. Supuestamente tampoco hay tiempo, eso no lo sé, no les sabría decir cómo ocurre eso, porque todos nosotros sabemos vivir en un lugar donde hay tiempo. No hay tiempo en ese lugar. Bueno, en ese lugar estaba la cabeza de Adán Rishon. El torso, la parte del torso de él, desde el cuello, todo el pecho hasta la cintura, estaba en el mundo de la creación. Digamos que viene en la mente, se genera el pensamiento, en la mente se genera el pensamiento, entonces baja los sentimientos, que es el pecho, la parte de la creación, y ahí empieza a diseñar cómo voy a plasmar ese pensamiento. Digamos que Adama Rishon tenía que hacer una tarea en este mundo. Entonces él, con su cabeza, pensaba cómo realizar esa tarea, la pensaba, y le nacía una idea que venía de Atzilut, digamos, del mundo donde está el Ein Sof, el infinito, el lugar donde no hay tiempo, no hay espacio. De ahí le nace una idea de realizar una tarea. Entonces, ¿qué hacía Adama Rishon? De ese lugar, hacía bajar ese pensamiento a su torso y lo empezaba a diseñar. Como un ingeniero empieza a decir, bueno, para plasmar esto en el mundo físico, entonces voy a hacer de tal forma, voy a tomar tal medida, voy a tomar tal altura, voy a necesitar tantos materiales, voy a necesitar tanto de agua, tanto de madera, tanto de lo que sea, y de acuerdo a sus sentimientos. Y de ahí lo bajaba a las extremidades inferiores, vendría a ser las manos y las piernas, para ya empezar a trabajar el material físico con lo que voy a hacerlo. En los sentimientos, él ya traía la idea y empezó a pensar qué materiales voy a necesitar. En el mundo de las extremidades, que es Yetzirah, el mundo de la formación, es cuando él empieza a recolectar los materiales físicos para realizar lo que va a construir. Y hacia viene del Maasé, del mundo de la acción. Y acá ya empieza a construir, ya tiene todo, tiene los materiales, tiene la idea de Atzilut, tiene el diseño que lo diseñó en Briah, tiene los materiales para construirlo, que los trajo de Yetzirah, y en Asiá lo empieza a construir. Por eso Keter está junto con los órganos sexuales, porque Akadosh Baruj Hu le dio al hombre, le dijo Pru Beurbu. Pru Beurbu es llena la tierra, llénala y
llenar la tierra, como reproducirse y llenar la tierra, una cosa así, no me acuerdo bien cómo se traduce ahora. Esa es la orden que le dio Akadosh a Adán. Entonces, desde su órgano sexual puro, no estamos hablando antes de la caída, antes de la caída. El órgano sexual de Adán era puro, por eso ahí estaba la corona, porque de ahí él iba a gestar una generación de seres humanos que iban a ser eternos, iban a llenar esta tierra de una generación de seres humanos eternos y puros, y todos iban a ser de esa forma, como Adán Rishon. Iban a tener su cabeza en Atzilut, en el mundo del metafísico, el torso iba a estar en Briá, los órganos, las manos y los brazos iban a estar en la parte de Yetzirah, de la formación, y el órgano sexual y el Keter iban a estar en Asia. Así iban a ser esa generación. Iba a llenarse la tierra de esos seres humanos. Pero bueno, ya sabemos nosotros con el diario del lunes, ya sabemos que no ocurrió porque cayó. Adán cayó. Y ahora vamos a ver qué ocurrió con todo esto que ocurrió. Bueno, esta es la primera ayuda. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, ya avanzamos a la siguiente ayuda. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda ayuda. La tierra después de la caída y Adán después de la caída. La tierra después de la caída. Antes de la caída nosotros vimos que la tierra estaba en un constante shalom. No sé por qué tengo un calor. Antes de la caída era una autosatisfacción, era un mundo hermoso de shalom. Después de la caída, ¿qué ocurrió? Y acá viene ya la generación de Noé. Ahora nos estamos acercando a la generación de Noé. Este es el preludio a Noé. ¿Y por qué tuvo que venir Noé? Noah, como ustedes le quieran decir. Vamos a decir Noah. La tierra estaba corrupta. Y dos, fue interrumpida la conexión entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. La tierra se corrompió, se corrompió. ¿Por qué se corrompió? Ahora, eso lo vamos a explicar cuando vayamos a la parte de Adán, de la caída de Adán. Pero vamos a ver el punto 2 que dice, fue interrumpida la conexión entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Una vez que Adán Arishon cae, a ver, lo tengo por acá anotado, yo siempre por apurarme dejo puntos pendientes. Permítame un segundo leer mis apuntes para no saltear ningún punto, ¿sí? Ok, ven que me salté un punto. Cuando estábamos hablando de Adán, algo que no dije es que todas las almas en Adán, adentro de Adán Arishon, estaban todas las almas de todos los seres humanos. Incluso mi alma, tu alma, todas las almas que hay en el mundo, todas las almas que hay en el mundo, todas las almas estaban adentro de Adán Arishon. Su tarea, la tarea de Adán Rishon era ser el conducto para que esas almas tomen cuerpo, se hagan físico en este mundo. Esa era su única tarea, unirse, copular con su esposa y hacer descender del mundo de Atzilut todas las almas que pasen por el mundo de los sentimientos, por el mundo de las extremidades que son la formación, y después salir a este mundo del maasé, del hacer, de la construcción, de este mundo físico. Esa era su tarea. Bueno, todas las almas estaban adentro de Adán Rishon, no de Eva, adentro de Adán Rishon. Ahora tenemos que ver un punto importante. Una cosa es el semen y otra cosa es el óvulo. Una cosa es el semen y otra cosa es el óvulo. ¿Ok? Los hombres tienen semen y las mujeres tienen óvulos. Son dos cosas diferentes. Si me salteo ese tema,
Por favor, recuérdenmelo que tengo que hablar sobre eso. Ok. Entonces, las aguas de arriba, cuando el hombre cae y es expulsado del Gan Eden, no solamente se desconecta Adán, es expulsado del Gan Eden, sino que toda la humanidad se corrompe porque empieza a ocurrir lo siguiente. Se desconecta las aguas de arriba, las aguas masculinas, empiezan de forma gradual a desconectarse de las aguas de abajo. Las aguas de abajo empiezan a estar insatisfechas y eso genera que se violenten. Ya no buscan, ya como no está siendo satisfecha, se empieza a violentar porque dice, si por medio del shalom no recibo, no soy satisfecha, me voy a violentar y por medio de la violencia voy a conseguir ser satisfecha. Esa es otra particularidad que ocurre cuando se desconecta el hombre de su esposa y no la satisface como corresponde. La mujer de forma espiritual se empieza a violentar. Esa violencia se empieza a hacer física y por eso viene ese mundo que era de Shalom, se transforma en un mundo de caos. Y vienen conflictos de familia, conflictos de matrimonio, conflictos entre que después heredan los hijos y se destruye el Shalom. Y no hay un gris, no hay un lugar pasivo, de decir, bueno, no hay shalom, pero está todo tranquilo. No, si no hay shalom, hay caos. No es que se va el shalom y quedamos todos tranquilos. Bueno, con mi esposo no nos llevamos mal, pero no nos hablamos. Yo lo soporto, él me soporta a mí, yo lo soporto a él. No nos hablamos, pero sí nos llevamos bien. Bueno, eso es un caos disfrazado, pero ahí hay caos. Ahí no hay shalom. El shalom es cuando fluye. ¿Y cuando fluye? Cuando las aguas masculinas satisfacen a las aguas femeninas. Entonces las aguas más femeninas, al estar satisfechas, están en paz, están en shalom. Y todo lo que hacen lo hacen con alegría. Todo lo contrario ocurre cuando se corta la conexión entre las aguas masculinas y las aguas femeninas. ¿Qué es lo que pasó con la caída de Adán? Por el hecho de que se desconectaron, las aguas masculinas empezaron a tener una actitud que corrompieron a las aguas femeninas. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurrió y qué es lo que generó este caos en la tierra. Esto ahora vamos a pasar a Adán después de la caída. Adán después de la caída. 1. Utilizó el semen solo para satisfacer su ego. 2. El pozo estaba vacío, significa carencia. Y carencia es igual a violencia, hurtos y asesinato. Fíjense hasta dónde llega la desconexión de lo masculino con lo femenino. Esto lo que dice la diapositiva. Ahora vamos a ver punto por punto. Utilizó el semen solo para satisfacer su ego. Antes de llegar ahí, antes de llegar a que utilizó su semen solo para satisfacer su ego, tenemos que ver algo que no está escrito, solamente está escrito en el Talmud, y es que todas las almas estaban adentro de Adán Arishon. Todas las almas estaban adentro de Adán Arishon. Todas, todas, todas. No hay una que no haya estado ahí. Cuando Adán Arishon comete la transgresión, las Neshamot, las almas que estaban adentro de él y que pertenecían a Keter, o sea, almas adentro de Adán Arishon, muy refinadas, pero muy refinadas. No es que todas las almas tenemos la misma refinación. Hay almas que están muy refinadas y hay almas que están ahí, son almas, y hay almas que son casi raspando ahí el punto de que no son nada, pero son almas. Bueno, todas las almas que estaban adentro de Adán Rishon
refinadas, o sea que iban a ser almas de sadikim, de personas justas, en el momento que Adán Arishon va a cometer la transgresión, estas almas se retiraron, se fueron. Justo me están molestando. A ver, un segundo. Bueno, les cuento que acá en la casa al lado están festejando un cumpleaños. Muchos le estaban haciendo ruido y bueno, ahora ya cerré la ventana. Estas almas que pertenecían a Keter se retiraron y se fueron a Atzilut, porque Adán Arishon, al caer, todo su cuerpo cae, se achica. No es que era un gigante que tenía la cabeza allá en el otro mundo, era un ser humano como nosotros, capaz un poco más alto, pero su cabeza estaba en Atzilut, estaba en el mundo metafísico. Bueno, cuando estas almas percibieron que Adán Arishon iba a cometer la transgresión y que se iba a desconectar de Atzilut, del mundo metafísico, estas almas agarraron a Keter y se retiraron y se fueron a Atzilut y se quedaron ahí, en el mundo de Atzilut. Y en este mundo quedó Adán mucho más pequeño y con todas las almas que pertenecen a este mundo. Ahora, antes de avanzar, quiero volver a hablar de las almas que se fueron. Esto que les voy a contar no es muy agradable, pero es lo que ocurre. Esto también no está escrito en la Torá, pero es una forma de argumentar lo que estamos hablando. ¿Cómo es que las almas se fueron? ¿Cómo que se fueron? No participaron, esas almas no participaron de la transgresión de Adán Arishon. ¿Cómo es que no participaron? No puede ocurrir una cosa así. Bueno, si nosotros hablamos con un médico psiquiátrico, con un psicólogo que trabajó con mujeres o con hombres que fueron violados o violadas, mujeres que fueron violadas, o sea que las ultrajaron, tuvieron sexo con ellas por la fuerza, todos los testimonios dicen que en el momento que estaba siendo esa persona, esa mujer violada, ella se fue a una parte y ella no participó del acto. El hombre que estaba violándola estaba violando a su cuerpo, pero a ella no, porque ella se fue. Eso es un testimonio que todas las mujeres que padecieron violación, todas cuentan exactamente lo mismo. No participaron del acto, se fueron. O sea que existe eso de que se retire el alma cuando el cuerpo está por cometer una transgresión. No estoy diciendo que una mujer, el cuerpo de una mujer violada está cometiendo una transgresión. Obvio que está siendo violentada y llevada por la fuerza. O sea, el que está cometiendo la transgresión es el violador. Estoy diciendo cómo en la realidad, en este mundo en el cual estamos viviendo nosotros, ocurre eso de que el alma se retira y no participa. Eso es lo que ocurrió con Adán y estas almas que pertenecían al mundo más elevado. Se fueron, no participaron del acto ese, no fueron hechos de ahí. Bueno, este es un ejemplo que traje para argumentar el hecho de que el alma se retira cuando va a ocurrir un hecho, en el caso de una violación. Solamente con ese fin lo traje. Ahora, bueno, continuemos. Después de esto, después que las almas estas se fueron, por eso es que Keter, antes de la caída, estaba al lado de los órganos sexuales. Después de la caída, Keter se retira y se va arriba, y se coloca arriba, y junto con las almas de estos justos, de estas personas justas, sadikim, se van ahí arriba. Dicen que las almas de los conversos vienen de esas almas, no de algunos, de todas las personas que en su vida deciden convertirse al judaísmo, esas almas, ellos son de esas almas que se fueron cuando Adán Arishon
transgredió. De esa cantidad de almas que se fueron con Keter y se fueron arriba, bueno, ellos se quedaron ahí esperando bajar para entrar y ser sadikim, ser justos. Todas las almas de los conversos vienen de ahí, de esas almas que están ahí arriba. Por eso, un judío, nacido judío, no tiene lugar al lado de un converso. El converso, el alma del converso es mucho más elevada que la de un judío nacido judío. Y está prohibido recordarle a un converso que alguna vez se convirtió. Como decirle, vos que me venías a decir si antes vos eras cristiano y ahora sos judío. No, está prohibido. Está prohibido decirle eso a un converso porque el alma de él fue de estas que se fueron cuando se cometió la transgresión. Ellos huyeron de esa transgresión y se llevaron el Keter para protegerla y la ubicaron en Atzilut, en el lugar donde el metafísico, para que nadie la arruine, para que nadie arruine el Keter. Ese es el potencial que tiene el alma de un converso. Estoy hablando según la halajá del judío ortodoxo. Según la halajá del judío ortodoxo, ese es la halajá. Bueno, después que ocurre esto, Adán cae, dice que se achicó, se convirtió en algo físico. Esto a las almas que estaban adentro de él, quedaron almas adentro de él que tenía que traer. Todas esas almas que quedaron adentro de Adán recibieron una herida. Un alma, el cuerpo recibe herida, el alma no. Bueno, estas almas sí. Estas almas quedaron heridas y esa herida le entró, hoy en día vendríamos a decir, les entró un virus. Y todas, me incluyo todos nosotros, no los incluyo ustedes, me incluyo yo, nacemos con un virus. Venimos falladas. Y esa falla tenemos que rectificar. Esa es nuestra tarea, rectificar esa falla con la que nacimos. Esa falla es la que venimos arrastrando desde Adán Rishon. No es el pecado original, no es la doctrina del pecado original. No. Es una falla que ocurrió por el hecho de que Adán cometió una transgresión y eso generó una herida y esa herida hirió a todas las almas que estaban adentro de él. Por eso, las almas de los tzadikim se fueron, huyeron antes de recibir esa herida y quedaron sanas. Por eso cuando bajan son justos y alumbran en la generación, traen luz, porque son sanas, no tienen heridas. Y alumbran a las nuestras que sí estamos heridas. Bueno, ok. Ahora, voy a enseñar algo que tiene que ver con Alajá. Entonces, el mundo cayó, todo cayó. Eh, eh, Todo el árbol de la vida, vendría a ser Gesid y Geburah, estaban más arriba, cayeron. Donde están hoy, están caídos, tienen que estar más arriba. Y eso también, todo cayó y después de la caída de Adán Rishon, nosotros tenemos el árbol de la vida, pero ese no es el fin, no está concluido. Aún tiene que ser rectificado, tiene que ser elevado. Entonces, también, según Alajá, el profeta Daniel, cuando él rezaba, hacía 3 pasos hacia atrás. Así rezan, dice, así rezan los judíos. En realidad, así se tienen que rezar. Uno, hace 3 pasos hacia atrás. Cuando va a hacer el rezo, se pone el talit, se cubre con el talit, se pueden ponerse los tefilín también. Hace 3 pasos hacia atrás. Después se hacen 3 pasos hacia adelante. Esos 3 pasos que uno da hacia adelante son los 3 mundos, ahora lo vamos a ver, las 300 medidas que cayó el mundo. Entonces son esos 3 pasos que uno da hacia adelante para ingresar al mundo de Atzilut, al mundo donde está el Keter, donde es el metafísico, para entrar ahí. Entonces hacemos 3 pasos para entrar ahí. Una vez que ingresamos a ese mundo, lo deben creer porque es así. El profeta Daniel nos enseñó que es así. Entonces, al estar adentro del mundo de Atzilut,
Entonces, ¿cuál es la primer ademán, el siguiente ademán que se hace? Uno se inclina. Se inclina. Muchos piensan que uno se está inclinando ante el rey, ante Kadosh Baruj Hu. Nos inclinamos por kabod a él, por honor a él. No, no es eso que estamos haciendo. No, ya estamos en Atzilut y no es que nos inclinamos para hacer kabod como cuando hablamos con un rey, con un señor, decimos, sí, señor. No, 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 no. Nosotros nos agachamos, nos inclinamos, doblamos las rodillas un grado hacia abajo y ahí nos elevamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros nos agachamos, nos inclinamos a buscar este mundo caído. A ver, voy a intentar hacerlo para que me entiendan. Lo voy a intentar hacer, ¿sí? Hago 3 pasos para atrás, hago 3 pasos para adelante. 1, 2, 3. Ahí entré en Atzilut. Ahora me agacho, pongo mis manos así, me agacho de la cabeza, la agacho hacia adelante. Ahora doblo mis rodillas y ven que me bajo, doblo las rodillas, agarro este mundo caído y lo elevo. Ahí estiro las rodillas de vuelta hacia arriba y las elevo a Atzilut. Y ahí empiezo a rezar. Ahí empiezo a rezar. Cuando ya estoy adentro de Atzilut y cuando el mundo caído lo elevé a Atzilut. Y ahí empiezo a rezar. ¿Sí? ¿Se entendió? More, una pregunta. Casualmente, ahora cuando hicimos la Selijot, había en la liturgia de la Selijot, o perdón, mejor dicho, no liturgia, en la Selijot, pues propiamente, había una parte donde también se inclinaba, incluso creo que en la Midá también, hay un momento donde se acostumbra también a dar esos 3 pasos hacia adelante y los 3 pasos hacia atrás, como para acercarte y alejarte en un momento. ¿Tiene algo que ver? O sea, es lo mismo, tendrá algo que ver con lo mismo. Sí, para marcar que hago 3 pasos hacia adelante, entonces hago 3 pasos para atrás. Para marcar los 3 pasos que voy a ingresar. Yo estoy parado acá contra la pared, contra la puerta, contra la mesa esta donde voy a hacer el rezo, ¿sí? Entonces, desde acá, yo voy a empezar mi rezo. Entonces, para marcar los 3 pasos que voy a dar adelante, entonces no voy a caminar arriba de la mesa. Entonces hago 3 pasos para atrás. De esos 3 pasos para atrás, ahí me concentro y ahí voy a empezar a hacer mi rezo. Entonces hago 3 pasos para adelante. Los 3 pasos para atrás no son parte del rezo. Son solamente para tomar la distancia que yo voy a hacer los 3 pasos hacia adelante. ¿Entendés, Joseph? Correcto, correcto. Entonces hago los 3 pasos hacia adelante. Entro a Tzilut, me reclino, elevo a este mundo y ahora cuando terminamos el rezo, decimos Oseh Shalom bin Brumah hacia la derecha, o Oseh Shalom Aleinu hacia la izquierda, Beakol Amo Israel Beimbru Amén. Ahí me elevo y ahí hago 3 pasos hacia atrás y esos 3 pasos hacia atrás sí son parte de la liturgia porque me retiro del mundo de Atzilut y entro de vuelta a este mundo de Asia, a este mundo del físico. Cuando termino el rezo, ahí sí son los 3 pasos hacia atrás, son parte de la liturgia porque me estoy yendo del mundo de Atzilut. ¿Se entendió? En español, el que hace la paz en las alturas, en su misericordia hará la paz sobre nosotros y sobre el pueblo de Israel. En el Oseh Shalom. Oseh Shalom bin Bromam, en las alturas, Oseh Shalom Aleinu, Oseh Shalom entre nosotros, Beakol Amo Israel bin Bromam. Eso, y hizo entre nosotros, hace paz entre nosotros, amén. Cuando termino de decir amén, entonces ahí hago los 3 pasos para atrás y ahí ya terminé la tefilá, terminé el rezo. ¿Sí? Bueno, vamos avanzando. Sí, Elisheva. Shalom. Pero sí tiene que ver ese mismo rezo con cuando se hace la midá. Eso es para empezar la midá. Ese rezo se hace para empezar la midá y para terminar la midá. Exacto. Correcto. Se hace incluso ante la bendición de los patriarcas.
antes del Sí, Pircabo. sí. Ok. Eso se hace uno hace 3 pasos hacia adelante para iniciar la midá, y cuando termina la midá, hace 3 pasos hacia atrás y ahí termina la midá. Eso lo enseñó el profeta Daniel. No cualquier profeta lo enseñó. Es el rezo como él lo hacía. Y ¿cómo le puedo decir? Como testimonio de que da fruto, esta forma de rezar da fruto, como testimonio tenemos que en la existencia del pueblo de Israel, después de 5.786 años, después de cuatro exilios, todos los de exilios. Babilonia desapareció, los medos desaparecieron, Grecia desapareció, Roma está ahí al final, pero el pueblo de Israel que reza de esta forma sigue, continúa. Ese es el mayor testimonio que tenemos de que esta forma de rezar es la correcta. Amén. Bueno, continuamos. Ahora sí, vamos a pasar al punto 1 de la caída de Adán. Adán después de la caída. Utilizó el semen solo para satisfacer su ego. Después que Adán cae, se divorcia de Eva y empieza a autosatisfacerse. Empieza a eyacular en vano, y todas esas gotas de semen, que esa es la diferencia del semen y el óvulo, ¿sí? Todas esas gotas de semen caían a tierra. Y esas gotas de semen son las que impurificaron la tierra. Todas esas gotas de semen que cayeron en tierra impurificaron la tierra. La única forma de rectificar esas gotas de semen, porque esas gotas de semen vienen con una luz divina dentro, tenían que ser almas. Ya les dije, Akadosh Baruj Hu tenía un proyecto, pero no lo anuló el proyecto, no lo levatel, se dice, no lo anuló. No dijo, bueno, este proyecto ya no sirve más, vamos a tirarlo a la basura y si quiero algún día hago otro, si no quiero ver. No, dijo, no, sigamos con el proyecto, no lo anulemos. Entonces, el proyecto que iba a bajar una generación de seres humanos justos, nacidos con la cabeza en Atzilut y sus pies en este mundo, y iban a ser eternos, desapareció. Ese tipo de generación desapareció. Nació otro tipo de generación. Pero esas almas no fueron anuladas. Seguían estando adentro de Adán Rishon. ¿En dónde? En el semen de él. Por eso es diferente el semen que el óvulo. Cuando el semen entra en un óvulo, fecunda el óvulo, y el óvulo puede ser abortado o no puede ser abortado. Eso depende de la mujer, depende de la... me había olvidado de decir de que cuando una mujer sufre violación, es tan fuerte el desarraigo que la mujer se va del cuerpo, dice que ya no participo. Es tan fuerte el desarraigo del alma que se va del cuerpo y no participa de esa fecundación, que a esa mujer se le permite abortar ante las leyes civiles de muchos países. El aborto está prohibido, únicamente está permitido en caso de violación. Y la humanidad lo acepta, porque es tan fuerte el desarraigo que hay en ese hecho que la humanidad no lo acepta tampoco. Eso es lo que ocurrió con las almas que se fueron a Atzilut. Dice, yo no voy a participar de esto, no voy a participar de esto. Entonces, hay almas que sí se quedaron, participaron, no se opusieron, no hicieron una manifestación, decir, no vaya para ahí, o le dio, de repente el estómago podría haber dicho, ¿qué hacemos? Este va a pecar, va a decir, bueno, le agarramos que le dé diarrea, o que tenga una convulsión epiléptica, o que se van a juntar los pulmones y que le agarre pulmonía,
o le iban a agarrar los músculos, le agarran un calambre. No, ninguna parte del cuerpo actuó para obstaculizar que Adán peque. Ninguno hizo nada. Podrían haber hecho. Podrían haber dicho en los ojos más, sí, nos quedamos ciegos, que no vea para dónde va, o la boca haber dicho no me abro, o no sé, las piernas, podrían haber dicho, "Mira, sí, que salgan corriendo por otro lado y, y tratar de evitar. Bueno, ninguna parte del cuerpo trató de evitar eso. O sea que aceptaron. Y esas almas estaban adentro de Adán. Esto que acabo de decir de las partes del cuerpo, porque la semana que viene, cuando hablemos de Lej Lejá, vamos a hablar de las partes del cuerpo. También tienen que rectificar eso que fueron, no actuaron para tratar de evitar en la transgresión de Adán. Entonces, Adán Rishon, a esto iba, el semen, cuando entra en el óvulo, lo fecunda, ese óvulo puede ser abortado o puede nacer, ¿sí? Si nace, es un cuerpo, nace, adentro de él está el alma, pero el alma no está en el óvulo, el alma está en el semen del hombre. Por eso, el hombre tiene muchísima más responsabilidad que la mujer. La mujer sirve de ayuda al hombre, es la ayuda para el hombre, para que el hombre pueda depositar su semilla, fecundar y nacer un cuerpo con alma. Pero el alma viene del semen del hombre. Entonces Adán no quiso derramar su semen adentro de Eva, la divorció, y durante 130 años estuvo derramando semen en tierra. O sea, todas esas almas cayeron en tierra y la corrompieron a la tierra. En las almas, entonces en la tierra, en vez de tener aguas aguas femeninas y esperar que vengan las aguas masculinas a fecundarla, ya había aguas masculinas abajo, donde tenían que haber aguas femeninas, habían aguas masculinas, o sea que era un caos. La tierra no sabía qué hacer. Entonces se empezó a violentar para eso que le estaba molestando, sacárselo de encima, y no podía, porque era una cáscara, una costra que se hizo sobre la superficie de la tierra, que era el semen derramado por Adán, que aunque a nosotros nos parezca que solamente es un charquito de agua, dicen, los justos florecerán como las estrellas en el firmamento. O sea, que el alma de un hombre, de un justo, es de grande como la estrella del firmamento. O sea que su alma, ya sea la gota de semen fecundada o no fecundada, cubre la superficie de una estrella en el firmamento. Imagínense 130 años de semen de Adán cayendo sobre la tierra, cubrió la tierra, todo su desperdicio, cubrió toda la superficie de la tierra y hizo una costra, que cuando las aguas masculinas miraban y querían conectarse con las aguas femeninas, no la veían, veían esa costra. Y las aguas femeninas de abajo, que querían estar en paz, ser satisfechas por las aguas femeninas de arriba, no podían, entonces no tuvo otra cosa que violentarse para romper esa cáscara. Entonces Akadosh Baruj Hu, en su misericordia, dijo, bueno, voy a dar una oportunidad a la humanidad que se rectifique sola. Entonces viene el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el ser humano. Entonces, Akadosh Baruj Hu dijo, vamos a hacer así, que estas gotas de semen se transformen en mineral, que ese mineral sea absorbido por el reino vegetal, que el reino mineral absorbe el semen. Y entonces la chispa de vida, de luz, de Neshama que hay, se mete en el mundo mineral.
Entonces el reino vegetal absorbe el mineral con esa chispa de vida que ya absorbió. Entonces entra el mundo vegetal. Después vienen los animales y comen el vegetal. Comen el vegetal. Entonces el vegetal absorbe, ¿sí? Entonces el ser humano absorbe, al comer esos vegetales, absorbe esa chispa de vida y al bendecir el alimento, al bendecir a cada uno el alimento, esa chispa de vida se mete en esa alma, en ese cuerpo, y ese cuerpo con su semen trae un alma de un ser humano justo. Ese era el proyecto que Akadosh Baruj Hu le dejó a la generación de Noé. De esa forma van a rectificar. Entonces, todas esas chispas, todas esas gotas de semen que cayeron en tierra, pasaron ese proceso largo de rectificación, que no es reencarnación. Eso no es reencarnación. No es que este alma se reencarna en una piedra de sal, esta piedra de sal se reencarna en una planta, y después esta planta se reencarna en una vaca, y después la vaca se reencarna en un ser humano. No es así. No son reencarnaciones. Es la rectificación que tiene hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy venimos tratando de rectificar de esa forma. Por eso tenemos que bendecir los alimentos. Porque esa vaca comió un pasto, ese pasto comió de un mineral y ese mineral absorbió parte de esas chispas de vida que estaban derramadas, que es semen derramado en vano, ¿sí? De esa forma llega a nosotros y cuando nosotros ingerimos mineral, vegetal o animal, ese vegetal, ese mineral o ese animal que traen adentro de ellos una chispa de esas almas, al ingresar en nosotros, esas chispas de vida empiezan a ser parte de un ser humano. Y si nosotros somos rectos, somos justos, somos personas que bendecimos a Kadosh Baruj Hu, esa chispa de vida es rectificada. Entonces se eleva al mundo de Atzilut, de donde tiene que estar, en el mundo de Atzilut. Bueno, espero no haberlos confundido. Esto tiene que ver con el semen que solo fue utilizado para satisfacer su ego. Espero no haberlos confundido. Solamente traigo lo que... Este tema también no es que lo hablamos siempre, solamente estoy hablando muchas cosas de sexo, pero ustedes saben que durante el año casi ni hablamos de esto. Ahora porque se presenta la parashá y hablamos de esto. Entonces, Adán, en vez de satisfacer a su esposa, se satisfacía él mismo. Es como un hombre que tiene un rey, tiene a su reina, y en vez de satisfacer a la reina, él va y se satisface él solo. Después cuando vuelve y se encuentra con la reina, y la reina no está satisfecha. Yo también quiero satisfacer. No, entonces se genera una violencia. La reina empieza a buscar formas violentas de satisfacerse por medio de la violencia. No puede cazar el cogote y decir, pero ¿cuándo te vas a acordar de mí, desgraciado? O puede ir y buscar a otro, o puede ir y buscar a otra, no sé, o ella misma. Todo eso es violencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando el pozo está vacío? El pozo, donde tiene que estar lleno de aguas femeninas, está vacío, se secó, no hay nada. Hay carencia. Y la carencia trae violencia, hurtos y asesinato. Y eso es lo que sobreabundaba en la generación de Noé. Porque la generación de Noé logró, no dice que no lo logró ingerir esas chispas de vida que se metían en el mineral, el vegetal, el animal, y llegaron hasta ellos, pero ellos
no sabían qué hacer con estas, nadie les dijo tampoco, y lo único que hacían era violentarse, porque lo que ocurría en la época de Noé es que era fue un momento de liberación sexual de un nivel altísimo. Y así como Adama Rishon desperdiciaba su semen en vano, estos seres de esa generación también lo hacían. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente ayuda. A ver si no me salté de nada. Si me salté de algo, vuelvo, ¿sí? Les digo. Bereshit 6:10. Y engendró Noach 3 hijos, Shem, Ham y Efet. Shem representa la Neshama, Efet representa el Ruach, Ham representa el Nefesh. Bereshit 6:16. Un tragaluz harás en el arca, y en cada codo la terminarás por arriba y pondrás la puerta del arca en su lado. La harás de un piso, segundo y tercer piso. El primer piso es Ham, el tercer piso es Ham, el más bajo, el segundo piso es Yefet, el tercer piso es Shem, y la puerta es el Mesías. Y también el tercer piso, el más bajo, representa el Pshat, la interpretación Pshat. El segundo piso representa el Remes. El tercer piso representa el Drash. Y el cuarto piso representa el Sod. Bueno, a ver, ahora vamos a entrar en este tema, porque ya el otro tema estamos casi terminando. Bueno, lo que hablamos antes era la introducción, todo lo que hablamos antes, que son 1 hora, empezamos 10:30, ¿no es cierto? No, 9:30 empezamos. Ahora son 11:30. Puede ser que hace 2 horas que estamos ya hablando, corríjame. Álvaro, puede ser que llevan 2 horas de shiur, de enseñanza. ¿Sí? Más de 2 horas. Wow. Bueno, les pido disculpas, pero eso fue una introducción para saber por qué tiene que aparecer Noah. Ok, no los quiero molestar. Vamos a hacer así. Van a ser más de 2 horas que estamos enseñando. Bueno, como hacemos siempre, vamos a hacer un recreo para el bien de la enseñanza, para no congestionarnos con cosas. Yo sé que el tiempo de estar atentos dura 40 minutos, después se pierde, uno ya pierde la atención. Entonces vamos a hacer así, vamos a hacer un recreo de 10 minutos. Entonces, sí, ustedes de verdad pueden ir y si les llegó un mensaje al WhatsApp, llamar por teléfono a alguien, o por ahí tienen que ir a preparar la comida, o atender a tu hermano, Álvaro, querés atender a tu hermano, o quieren ir a hacer algo, les recomiendo que vayan, nos dispersamos. Yo también tengo que ir a recuperar un poco mi voz, que la perdí. Me voy a preparar un café, 10 minutos, y ahora sí, ya empezamos con Noah. Esto que vimos es la introducción para saber por qué aparece Noah. Ahora sí, ya vamos a saber por qué aparece Noah. Entiende la necesidad de ampliar el tiempo de la enseñanza de Bereshit. Digamos que el estudio de la Parashá de Bereshit nos llevó 1 vez, 2 veces y 2 horas de hoy, de antes de Noah. 3 clases tuvimos de Bereshit. ¿Se entiende? Recién ahora vamos a empezar a estudiar Noah, la Parashá específica de Noah. Así que bueno, les aliento a todos que vayan a tomarse un café, comer algo, yo me voy a hacer un café, 10 minutos, volvemos y continuamos. ¿Está bien? Sí, Álvaro, anda a atender a tu hermano, que yo sé que te necesita. En un rato nos vemos, ¿eh? Bueno, ya volví. Bueno, se dispersaron. Bien, les pido disculpas si yo me extiendo mucho. ¿A ustedes les molesta que yo me extienda mucho? No creo, ¿no? Porque me gusta ir y profundizar en el tema, explayarme lo más que pueda, que no quede nada sobre el tintero. Bien, vamos a continuar. Bereshit 6:10. Y engendró Noach 3 hijos, Shem, Ham y Afet. Shem representa a la Neshama, y Afet representa al Ruach, y Ham representa al Nefesh.
Y cuando construyó al arca, hizo 3 pisos y en el piso superior hizo una puerta. La puerta de arriba simboliza al nivel Sod, que es el Mesías. Está preparada para el Mesías. El tercer piso del arca estaban los humanos que vivían en el arca, o sea, Noah y todos los humanos. En el segundo, eso representa al Drash y también eso representa al hijo Shem. El segundo piso estaban los animales. En el segundo piso del arca estaban los animales. Eso simboliza al nivel Remes de la interpretación de la Torá y al hijo Yafet. Y el tercer piso, el más bajo, eso simboliza, eso era, ¿qué había en el tercer piso? Ahí estaban todos los desechos, los desechos de los animales y los desechos de los seres humanos que estaban en el arca, todo eso iba al tercer piso. Y eso es el Pshat, el nivel Pshat de la interpretación de la Torá. Y ahí está simbolizado también Ham, el hijo que se llama Ham. El arca era como un mini cosmos, como un microcosmos. El arca simbolizaba un microcosmos, como que Noah construyó un microcosmos y en ese microcosmos iba a estar él con sus hijos y los animales. A ver, no me quiero saltear nada. Permítame leer los apuntes y continuamos. Esto ya lo vimos. El proceso de esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Bueno, a ver, podemos pasar entonces a la siguiente ayuda. Álvaro, sí, tenés la mano. ¿Sí quieres preguntar algo? Sí, quería dar una aportación. Esta aportación se encuentra en Midrash Bereshit Rabá 31:11 Sí. y en Talmud Senadrin 108b. Estos dos textos, leyéndolos, concuerdan en que el cierre del arca era 100% hermético, es decir, no podía entrar ni una sola gota de agua. Si de pronto las olas saltaban muy alto, no podía entrar una sola gota de agua. Yo miraba fotografías de las que hacen en el cristianismo y muestran la jirafa con la cabeza afuera y el león mirando así. Sí. Eso sería imposible desde esta perspectiva de Bereshit y de Talmud Senadrin 108, ya que era un cierre 100% hermético y la implicación era que Noé no podía ser testigo de la destrucción. O sea, él no podía mirar lo que estaba pasando allá afuera. Sí. Y una de las causas de que fuera tan hermético era esa, que él no podía ser testigo. Y hay otro dato curioso aquí en este Midrash y en Senadrín, y es que la claraboya, de pronto en tierra caliente, no están acostumbrados a claraboyas, pero en tierra fría sí es acostumbrado la claraboya. Las claraboyas en tierra fría son de cristal y es un cristal grueso en la parte de arriba que permite entrada de luz y en algunas ocasiones se abre. Esta ventanita o claraboya, dice este Midrash que era una gema que producía, que tenía luz propia para iluminar el arca. Ah, bien. Era una especie de, como una piedra preciosa, no era un vidrio normal, era un vidrio, una piedra preciosa. Era una gema, sí, era una gema. Una gema, sí. Y esa gema generaba luz propia. Sí, buen dato, hermoso dato ese. Sí. Bueno, esa gema vendría a ser
el Mesías. Un estereotipo, se dice, del Mesías. Un simbolismo de la luz del Mesías. Que en la tempestad del diluvio, el Mesías estuvo ahí iluminando a los justos. Muy, muy lindo el Midrash, Álvaro, muchas gracias. Bien, en Bereshit 6:13 dice, Elohim dijo a Noah, el fin de toda carne ha venido ante mí. Y acá vamos a ir al Zohar. Permítame buscarlo. En la Torá dice, el fin de toda carne ha venido ante mí. Ahora, el Zohar se pregunta, ¿quién es el fin de toda carne? El fin de toda carne ha venido ante mí. Es como decir que en el Pshat, ¿qué nos está queriendo decir? Que ya está, ya decidí que se va a destruir toda carne, entonces voy a mandar un diluvio y lo vamos a destruir. Pero el Zohar es mucho más, profundiza en esta frase y dice, ¿quién es el fin de toda carne que vino ante Elohim? Porque Elohim dice, el fin de toda carne vino ante mí. O sea, puede ser alguien que se llama el fin de toda carne, ese es el nombre de él, y vino ante Elohim. Y se pregunta el Zohar, ¿quién es el fin de toda carne? El Zohar nos contesta lo siguiente, el fin de toda carne ha venido ante mí. Sobre esto está escrito que es el ángel de la muerte, ha venido ante mí para tomar autorización para oscurecer los rostros de los hijos del mundo y es por esto por lo que yo destruiré la tierra. Akadosh Baruj Hu, Elohim, no Adonai, no Yud Hei Vav Hei. Elohim es el que tomó la determinación de destruir la tierra. Pero ¿a pedido de quién? Del ángel de la muerte. El ángel de la muerte, que también es llamado el fin de toda carne, se presentó ante Elohim y le pidió que mande una destrucción. Entonces, por esto por lo que yo destruiré la tierra, dice Elohim, otorgándole el permiso para hacerlo. ¿A quién? Al fin de toda carne, que es el ángel de la muerte. Por esto el Eterno le dijo a Noé, hazte un arca de madera, hazle compartimientos, cúbrela con brea por dentro y por fuera, para que te salves y no pueda dominarte el ángel de la muerte. Pues, tal como ya se explicó, una vez que se le otorga al ángel de la muerte el permiso para matar, éste no distingue entre justos y pecadores. También dice que en el diluvio, el exterminador, o sea, el fin de toda carne, el exterminador, el ángel de la muerte, andaba en el seno de este diluvio. Por esto, el diluvio es llamado Mabul. Y ahí bien lo escribí. Diluvio, en hebreo se dice Mabul. Y exterminador se dice Mejabel. Y la raíz es la misma. Mem, Bet, Lamed. Mabul. M, B larga, L. Y en Mejabel también tenemos la M, la B larga y la L. Es la misma raíz, porque en el Mabul estaba el exterminador, el fin de toda carne. Y ustedes les digo que en hebreo, Mejabel es la misma palabra que se usa para terrorista. Cuando viene a los terroristas que vienen en esta generación son los musulmanes, se dice un Mejabel ingresó a la tierra de Israel. Un Mejabel mató tantas almas. Bueno, Mejabel, hasta el día de hoy se usa la palabra Mejabel, pero no para decir exterminador, para decir terrorista. ¿Sí? Un exterminador, Mejabel. Y la palabra Mabul tiene la misma raíz. Ahora voy a esto también.
cuando tradujeron la Torá, utilizaron términos que en vez de traducirlos, hicieron la transliteración. Y nosotros, cuando recibimos la traducción, recibimos palabras transliteradas que no nos dicen nada. En este caso, diluvio. Diluvio no me dice nada. Diluvio lo único que me transporta es que llovió mucho y se inundó. Eso es lo único que me dice diluvio, porque lo intento, porque las películas que vi, o porque me contaron la historia del diluvio, pero la palabra en sí, diluvio, no me dice nada. En cambio, Mabul me está mostrando la raíz de la palabra exterminador. O sea que esas aguas vinieron para exterminar a esa generación. A ver si hay algo más sobre el exterminador. No hay nada. Bueno, pues a ti he visto, dice Bereshit 7:1, pues a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Justo, Sadik, se refiere a una persona que tiene pureza sexual. No puede una persona denominarse Sadik si esa persona no cuida su pureza sexual. Cuidar su pureza sexual trae muchísima bendición, muchísima bendición. En este caso, la pureza sexual de Noaj trajo como bendición la sobrevivencia de la raza humana. La raza humana sobrevivió al exterminador gracias a la pureza sexual, no a otra cosa. No había otro mérito en Noaj. El mérito que había en Noaj era su pureza sexual. Eso es lo que identificó y marcó a Noaj y lo permitió ver. Cuando Kadosh Baruj Hu miró la humanidad, lo vio a Noaj y vio que esta persona se comportaba de una forma sexualmente pura. Eso ocurrió en la generación de Noaj. Hoy en día, cuando Kadosh Baruj Hu mira a esta humanidad, mira a esta generación nuestra, los que brillan como justos son aquellos que tienen pureza sexual. ¿Qué es pureza sexual? Es no derramar semen en vano. Ahora disculpen que me voy a extender un poco en este tema, pero es muy interesante porque es muy aplicable a nuestros días y eso trae mucha brajá, mucha bendición y abre el cielo. Dice que el cielo, cuando no hay pureza sexual, el cielo se cierra como una cortina de hierro y no permite que la tefilá pase al trono de Akadosh Baruj Hu. Aquel ser humano que cuida su pureza sexual y lo hace como mínimo durante 40 días, esa cortina de hierro se abre para él, se abre y su tefilá puede pasar y entrar hasta el trono. Si esta persona no cuida su pureza sexual, ahí el cielo se cierra y no pasa. La tefilá, por más que rece y rece, la tefilá no pasa. Entonces, para lograr tener una conexión con Akadosh Baruj Hu y ser un justo, por supuesto que tenemos los méritos de Abraham, los méritos de Isaac, los méritos de Jacob y los méritos de Yeshua el Mesías, que son los que abogan por nosotros. Pero a la vez, nosotros, si deseamos que ellos aboguen por nosotros, porque nosotros somos sus discípulos. Uno de las características que tienen los discípulos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Yeshua es que cuidan su pureza sexual. Los hombres no derraman semen en vano. No derramar semen en vano es tener relaciones con la mujer correcta, con la esposa, y eyacular adentro de ella, adentro de esa mujer, no afuera de esa mujer. En el lugar adecuado, por supuesto, ¿no? ¿Se entiende? El lugar adecuado donde esa vasija está esperando que llene con aguas femeninas, con aguas masculinas. ¿Se entiende dónde? En el único lugar que se puede eyacular. Por eso este tema es tan tabú,
porque el enemigo no quiere que la gente sepa cómo se debe tener relaciones sexuales de forma adecuada para ser un sadik. Entonces, tabú, ¿cómo vas a hablar de sexo en la iglesia? ¿Cómo vas a hablar de estas cosas que son tan asquerosas entre las personas de la Keilah, de la sinagoga? Esto es un asco. No, bueno, eso el enemigo no quiere, el exterminador, el que generó el Maúl, el Mejabel, no quiere que hablemos de esto, no, que nos dé vergüenza y nos pongamos rojos de vergüenza al hablar de esto. Pero bueno, es necesario que lo sepamos, porque al no hacerlo de esta forma, estamos cerrando el cielo con una cortina de hierro. Y al hacerlo, estamos abriendo esa cortina. Ahora la mujer, ¿qué debe hacer para hacer una vasija apta para recibir esas aguas masculinas? Debe hacer mikve, debe purificarse en un baño ritual. Si no tiene mikve, se va al mar. Y se acostumbra que también el hombre, no está escrito que el hombre también tiene que hacer eso, pero si quiere ser un sadik, se acostumbra que vaya y que se purifique también. Se purifique. ¿De qué forma se purifica? Se entra al lugar donde hay aguas, que si es una migbe, no son aguas que corren, pero están aguas que representan la cantidad de agua que hay dentro del líquido amniótico, adentro del feto, adentro del vientre de una mujer. Entonces la persona entra, toma una posición fetal, sale una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces eso es un nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento, un bebé cuando nace, no tiene pecado, no hay nada que lo acuse, está puro, puro, puro. Bueno, una persona, por más que tenga 50 años de edad, al meterse y hacer mikve, al salir sale puro. Una mujer sale pura. Y en esa pureza, sin hablar, sin decir nada, llega a su casa y lo espera a su esposo, y entonces el esposo se une a ella, derrama su agua masculina dentro del agua femenina, y Akadosh Baruj Hu puede decir en ese momento: miren a mi siervo justo. Y en vez de Noah, pueden poner su nombre, el nombre de ustedes. Miren, acá hay un hombre justo. ¿Sí? El arca simboliza al cuerpo de la mujer, o sea, al Malhut, a este mundo, esta vasija, y Noé simboliza el órgano donde antes estaba Keter, Keter se fue y ahora está el órgano masculino solo, sin Keter, sin la corona, pero está el órgano masculino. Noah simboliza al órgano masculino y el arca simboliza al órgano femenino. Noé simboliza a las aguas masculinas y el arca simboliza a las aguas femeninas. Cuando Noah entra en el arca, simboliza al órgano masculino ingresando al órgano femenino, copulando, ¿sí? Pero con santidad, no con aberración, no por el hecho de satisfacer el ego de Noah. Noah no quería satisfacer su ego. Noah lo que estaba buscando era que la humanidad sobreviva al diluvio, al exterminador, al Mejabel. Noah se estaba ocultando del Mejabel. ¿De qué forma lo hizo? Ingresando al arca. Y eso está simbolizando que por primera vez en la creación de este mundo, se estaban teniendo relaciones puras, porque Adán no tuvo relaciones puras. Sus descendientes, ninguno tuvo relaciones puras. En el momento que Noah ingresa al arca, simboliza que por primera vez, un ser humano tiene relaciones puras. Y por primera vez pueden empezar a bajar esas
generación de Keter, esa generación de almas que se fue y se escondió en Keter y no participó con las almas que estaban adentro del cuerpo de Adán. Entonces las almas que están en Keter respiraron, bailaron, se regocijaron porque encontraron una vasija a la cual ellos podían descender y rectificar esta humanidad. Por eso es llamado justo, por eso es llamado justo Noah, porque se cuidó en su pureza sexual. Bueno, y le dijo que entre al arca también para que se oculte del exterminador. Antes de pasar al último punto, que dice uno, para ocultarse del exterminador. Ahí ya vamos a empezar otro punto. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguno quiere aportar algo? ¿Alguno quiere preguntar algo? Ok, continuamos. Para ocultarse del exterminador, para unirse a Malhut. Malhut es este mundo. Malhut es la vasija. Esta vasija, a ver, acá tengo un café. Ahora vamos a hacer algo. Adentro de esta vasija hay café, que es reino mineral, hay agua, hay azúcar, todo reino mineral, más el agua. Todo kasher, todo kasher. Entonces yo al bendecirlo, esas chispas se elevan, van a entrar adentro mío, van a tener su tiempo de regocijarse, de tener experiencias humanas adentro de mi cuerpo, y también van a ser elevadas al mundo de Atzilut. Si las bendigo, si no las bendigo, no. Si no las bendigo es como que le robé a Kadosh Baruj Hu parte de su reino. Entonces dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol niah bidbaro. El que quiere puede decir amén y se suma a esa bendición. Eso, por ese motivo bendecimos el líquido. El líquido se bendice y se dice Shakol niah bidbaro, que todo fue creado por su palabra. Bueno, entonces para ocultarse del exterminador. A ver, lo voy a buscar, tiene que estar por acá. A ver, si pasamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente ayuda. Álvaro, ya podemos pasar a la siguiente ayuda. Y recordó Elohim a Noah, Bereshit 8.1. Vamos a leerla toda. Bereshit 8.1. Y recordó Elohim a Noah. 1. Antes del diluvio reinaba la maldad, después del diluvio reinaba la justicia. Segunda de Reyes 4.13, Bereshit, acá está, Segunda de Reyes 4.13, esto por acá. Entonces, Noah erigió un altar al el Eterno olió la fragancia placentera. 1. Caída de Adán, gobierno de la serpiente sobre la tierra. 2. Sacrificio de Noah, caída del gobierno de la serpiente sobre la tierra. Ok, antes del diluvio reinaba la maldad. Después del diluvio reinaba la justicia. Ahora vamos a leer algo muy interesante que está en 2 Reyes 4.13, que dice, recordó Elohim a Noah. Vamos a leer. Voy a leer el libro del Zohar. ¿Sí? No, esto no es algo que escribí yo, esto está escrito en el libro del Zohar. Rabbi Yehuda dice, cuando Noah estaba en el arca, temía que no lo recordara el santo bendito sea jamás. Es decir, temía ser olvidado para siempre. Pero cuando se hizo el juicio y fueron aniquilados los pecadores del mundo, entonces, que está escrito, y recordó Elohim a Noah. Rabbi Eleazar dijo, ven y observa, cuando la justicia mora en el mundo, no es bueno para el hombre que su nombre sea mencionado en lo alto, porque si se recuerda su nombre, se recordarán sus pecados y vendrá el exterminador. O sea, cuando la justicia mora en el mundo, todo lo que es pecado es aniquilado. Entonces, si es recordado un ser humano, dice, este es parte de esta generación. Entonces va a venir el exterminador y lo va a matar, porque el exterminador no diferencia entre justos y pecadores. Para él le dieron la orden de exterminar a esta generación. Vos sos parte de esta generación, no hay excusa, estás acá, sos parte de la generación, entonces, chao, vos te extermino. ¿De dónde aprendemos esto? Dice Rabbi Eleazar, de la mujer sunamita.
Y eso está en 2 Reyes 4:13. ¿Por qué ese día del relato de 2 Reyes 4:13? ¿Por qué ese día de su encuentro con el profeta Elías era el día festivo de Rosh Hashanah, cuando el santo, bendito sea, juzga al mundo? Entonces le dijo al profeta, entonces le dijo el profeta a la mujer sunamita, ¿necesitas que hable de ti al rey? Cuando dice al rey, no se refiere al rey que reinaba en ese momento, en el Pshat es el rey de ese momento, pero en realidad le está diciendo, ¿querés que hable de ti al creador del universo? ¿Querés que hable de ti con él? Se refiere al santo bendito sea, porque precisamente en este día se busca decretar el reino divino sobre el mundo. Entonces es llamado rey, tal como se pronuncia y una y otra vez en la plegaria, Rey Santo, Rey de Justicia. Sin embargo, y a pesar de que evidentemente cabía suponer que el profeta influiría en favor de la sunamita en lo alto, le dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Eso le contestó la sunamita al profeta Elías. Yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué significa esto? No quiero que me recuerden y no quiero que me examinen de modo individual y particular, sino en medio de mi pueblo que me examinen, porque todo aquel que ingresa su cabeza entre su pueblo y se identifica con el resto de los miembros de su pueblo, no será examinado para ser juzgado para mal. Porque si están juzgando, ahora esto lo agrego yo, están juzgando al pueblo de Israel, ¿querés que te examinen de forma individual o querés que te examinen de forma general? Perdón, se me está terminando la batería de la computadora. La enchufé. ¿Querés que están examinando al pueblo de Israel? ¿Querés que te examinen de forma individual o querés que te examinen de forma general? Si te vamos a examinar en forma general, o sea, que vos vas a estar adentro del pueblo de Israel, hay muchísimas posibilidades que seas examinada y sea sellada tu vida como una persona justa, porque sos parte de un pueblo de justos. Ahora, si sos examinada de una forma individual, puede ser, y hay muchas posibilidades, que sea juzgado y sellado como un malvado, porque tenemos muchísimas aberraciones en nuestra vida, muchas transgresiones, no aberraciones para exagerar, pero tenemos más transgresiones, más cosas malas que cosas buenas. Si nos examinamos a nosotros mismos de forma individual, vamos a encontrar más cosas malas que cosas buenas. Entonces, si somos examinados de forma individual, hay más posibilidades de que nos anoten en el libro de los malos, no en el libro de los buenos. A la mujer sunamita le dijeron, ¿querés que te examinen de forma individual o de forma grupal? Y la mujer sunamita dijo, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, pidió que la examinen en Rosh Hashanah, no de forma individual, de forma grupal. Entonces no será examinado para ser juzgado para mal. Por eso está dicho en medio de mi pueblo. De modo similar, ven y observa. Noaj, mientras la cólera moraba en el mundo, no fue recordado. Mientras él no fue visto adentro de esa generación. Si a Noa, por eso estaba escondido adentro del arca, escondido, metido, y como dijo Álvaro, excelente el midrash que trajo Álvaro, estaba sellado. O sea que Noa no podía mirar para afuera, pero el exterminador no podía mirar para adentro. Álvaro, tu midrash vino como anillo al dedo, sellado. O sea que Noa no podía mirar afuera, eso es lo que dijo Álvaro. Pero también el exterminador que estaba exterminando a toda la generación
porque estaba juzgando a toda la generación, no lo podía incluir a Noah. ¿Por qué no lo podía incluir a Noah? Porque el arca estaba sellada y no se podía mirar qué había dentro. Entonces Noah estaba ahí y por eso dice que se acordó de Noah. Cuando pasó el juicio, Noah estaba, mientras la cólera moraba en el mundo, no fue recordado. Cuando pasó el juicio, que está escrito, y recordó Elohim a Noah. ¿Qué? ¿Se había olvidado de Noah? No, no se había olvidado de Noah. El exterminador no lo vio. Y Elohim no lo nombró para que el exterminador no lo busque. Entonces Noah pensó, wow, Elohim se olvidó de mí. Entonces ahí viene la Torá y me dice, Elohim recordó a Noah. ¿Para qué lo recordó? Porque recordó su pacto. Recordó el pacto que había hecho con Noah. Entonces recordó el pacto que hizo con Noah. Entonces ahí, como ya había terminado el juicio, ya no había más gente mala, gente malvada, entonces Noah pudo ser juzgado de forma individual, solo. Entonces ya era un justo, ya no había peso sobre él de la generación que lo rodeaba, porque ya había sido exterminada. Eso con Segunda de Reyes 4:13. Después dice, entonces Noah erigió un altar al Eterno. Ahora voy a seguir avanzando, pero quiero saber si todos estamos avanzando juntos. ¿Se entendió esto de que cómo es que fue recordado? ¿Por qué dice recordó Elohim a Noah? ¿Qué? ¿Elohim se olvidó de Noah? No, ahora entendemos por qué Elohim porque estaba dentro de ese arca hermética. Y acá no lo nombró a Noah, porque estaba siendo juzgada la humanidad. Si lo recordaba a Noah, tenía que exterminar también a Noah, porque era parte de esa generación de Rashaín, de malvados. Noah tendría que haber sido inscrito en el libro de los malos, porque pertenecía a una generación de malos. Pero como estaba dentro de un arca hermética, el exterminador no lo vio, no lo podía ver. Excelente, Álvaro, el Midrash que trajiste. No lo podía ver. Entonces no lo pudo juzgar. No sabía que ahí estaba Noah. Después que pasó el juicio, el exterminador se fue, dejó de exterminar, entonces acabó Baruj se acordó de Noah. Bueno, ahora viene un tema muy lindo que viene cuando el Eterno olió la fragancia placentera, que tiene que ver con el amor que hay entre el hombre y la mujer. El altar que erigió Noah al Eterno, el Eterno olió una fragancia placentera. Y el Zohar dice así: Noah ofrecería una ofrenda al santo bendito sea, una ofrenda de fuego. Fuego se dice esh, así se dice fuego en hebreo, esh. Y de la misma forma se dice isha, que es mujer. Entonces, acá trae lo masculino, que Noah es las aguas masculinas, el arca eran las aguas femeninas, y en este caso la ofrenda que Noah trajo era una ofrenda que simbolizaba lo femenino. Noah lo masculino y la ofrenda, el arca y la ofrenda eran lo femenino. Y esa unión, la unión entre Noah y el Esh, ahí se produce la unión y se crea la palabra Isha, que es mujer, Esh, Noah, más Isha se crea Noah y fuego, Noah y Esh, lo juntamos y se crea la palabra Isha. Isha es mujer, lo femenino. Y cuando se une, es la unión de lo femenino, lo masculino, que es Noah, con lo femenino,
Eso es agradable, es el aroma agradable al Eterno. Por eso, el nudo de amor, es un nudo de amor, ese nudo de amor es agradable al Eterno. Eso es la ofrenda, el altar. Y el altar simboliza el lecho donde el hombre y la mujer van a tener su intimidad. Ese es el altar, es un altar. Estamos purificando la impureza de estas generaciones y generaciones y generaciones que utilizan el sexo para satisfacer su ego. Ahora estamos intentando canalizar y darle la dirección correcta a el hecho de tener relaciones íntimas entre el hombre y la mujer. Entonces ya vimos cómo el hombre se purifica, cómo la mujer se purifica, y que el altar que habla Noah presentó una ofrenda sobre el altar representa el lecho donde el hombre masculino y la mujer femenina se van a unir. Y esa unión, que este mundo pervertido lo ve como algo asqueroso, repugnante y que tabú, que no se habla, eso, por lo contrario, Akadosh Baruj Hu lo ve con un aroma agradable. Cuando eso ocurre, sube hacia Akadosh Baruj Hu un aroma agradable. Y dice el Cantar de los Cantares: bésame con beso de tu boca. Este es el deseo supremo, que la voluntad salga de la boca, que no salga de la nariz, en el momento en que surge el fuego. Porque cuando la boca se une para besar, sale fuego voluntariamente, con la luz del rostro y con alegría de todo y con el apego del sosiego. Literal del Zohar. Que el Ruach HaKodesh le dé interpretación a cada uno de cómo lo debe aplicar, pero es hermoso lo que está diciendo, lo voy a leer de vuelta. Este está en Cantar de los Cantares 1-2. Bésame con besos de su boca. Este es el deseo supremo, que la voluntad salga de la boca y que no salga de la nariz, porque dice que él, fragancia de aroma agradable, es el que entra por la nariz. Pero nosotros también tenemos un aroma en la boca, y cuando se percibe el gusto, el aroma en la boca, cuando se besa en la boca. Entonces, aroma agradable se refiere que Akadosh Baruj Hu no está oliendo con su nariz, sino que lo está recibiendo como un beso. Bésame con besos de su boca. Ese es el aroma agradable que viene de la boca. Es el beso que se dan los que se aman, la pareja que se está amando. Uno se mira al otro y también ocurre un beso, ¿no? Bésame con beso en su boca. Este es el deseo supremo, que la voluntad salga de la boca y que no salga de la nariz en el momento en que surge el fuego. ¿En qué momento surge el fuego? En el momento en que están teniendo relaciones íntimas. Porque cuando la boca se une para besar, sale fuego voluntariamente con la luz del rostro. O sea que lo observa, no cierro los ojos y no miro con quien estoy. Debo verlo y ver cómo ese rostro se ilumina. ¿De qué se ilumina? Se ilumina con alegría de todo y con el apego del sosiego. Hablamos de ese sosiego que ocurría antes de la caída del mundo. El mundo tenía un sosiego, una satisfacción de que las aguas masculinas y las aguas femeninas se unían, y eso generaba un sosiego y un ambiente de paz y de armonía. Cuando eso se rompió, hubo caos. Bueno, en este momento dice que eso genera alegría y sosiego. Amén. Bueno, de esa forma cae
el gobierno de la serpiente sobre la tierra, con el sacrificio de Noah. Ese sacrificio de Noah, este sacrificio de Noah que estamos leyendo ahora, que en el Pshat es un sacrificio, que él construyó un altar y presentó ahí un sacrificio, eso es el Pshat. Eso generó que el gobierno de la serpiente sobre la tierra caiga. ¿Cómo nosotros hacemos que el reino de la serpiente en nuestra generación caiga? Acá está el sacrificio que debemos presentar para que el reino de la serpiente caiga. Este es el sacrificio. En el Sod, en el Pshat, que está representado por Ham, es eso. En el Sod, que está representado por el Mesías, y nosotros sabemos quién es el Mesías, está representado este sacrificio que acabamos de leer acá. Bien, vamos a continuar a la siguiente diapositiva, a la siguiente ayuda. Bien, antes de entrar acá, voy a leer algo más sobre la caída del reino de la serpiente. Ahora entramos acá, ¿sí? Todavía seguimos en la anterior. Ahora vamos acá. Dice, la caída del reino de la serpiente. Cuando Adán pecó, cuando Adán cometió la transgresión, Akadosh Baruj Hu dijo, maldita será la tierra por tu causa. Que en ese momento la tierra fue maldecida por el pecado de Adán. Entonces se le dio permiso de gobernar sobre la tierra a esa malvada serpiente que es el exterminador, o sea, al mismo que aparece dentro de la palabra Mabul, y destruyó a los hijos del mundo. A partir de ese día que Noah ofreció ese sacrificio y lo olió el Eterno y lo aspiró el Eterno, se le dio permiso a la tierra para salir de debajo del gobierno de la serpiente y para salir de la impureza. Por eso, los miembros de Israel ofrecen sacrificios al Santo bendito sea, con fin de iluminar la faz de la tierra. O sea que cada vez que nosotros nos proponemos ser puros, nuestra pureza sexual, porque la pureza sexual es Yosef Asadik, ¿por qué Yosef Asadik? Porque él cuidaba su pureza sexual. ¿Y por qué Noah Asadik? Porque Noah era justo, Sadik es justo. Cuidaban su pureza sexual. Ambos, tanto Noé como Yosef, representan la sefirá de Yesod. Yesod está arriba de Malkut y es el que hace bajar las bendiciones adentro de Malkut, de este mundo. Entonces nosotros, al cuidar nuestra pureza sexual, tanto hombres como mujeres, al considerar nuestra cama, nuestro lecho nupcial como un altar, ya deja de ser una cama más y es un altar. En ese altar voy a presentar un sacrificio a Kadosh Baruj Hu, que él va a ser de olor grato, de aroma grato a Kadosh Baruj Hu. Eso va a permitir iluminar la faz de la tierra, porque la faz de la tierra ya no está más maldita. Esa maldición que regía desde que Adán cayó, esa maldición tuvo efecto hasta que Noah presentó el sacrificio sobre el altar. Desde el momento que Noah presentó el sacrificio sobre el altar, esa maldición fue abolida. Ya no existía más esa maldición sobre la tierra. Bueno, ahora sí vamos a continuar con Bereshit 9:13. Bien, dice, mi arco 9:13. Esto es algo importantísimo. Ahora ya cambiamos el tema totalmente, ¿eh? Ya pasó el tema del diluvio, ya Noah salió del arca, hay muchísimo más para hablar. El año que viene, cuando volvemos a tocar esta para allá, vamos a hablar de otros temas, pero bueno, ahora vamos a hablar de este. Bereshit 9:13. Mi arcoíris he puesto en las nubes, él será señal del pacto entre mí y la tierra. El Zohar dice, eso que dice, no hay permiso para mirar con el ojo el arco iris cuando se aparece en el mundo, para que no se ponga en evidencia el menoscabo de la presencia divina.
Eso está escrito en el Zohar, literal. Bien. Bueno, ahí ya, a ver, ¿hay otra ayuda más o esta ya es la última? Es la última. Ok, besar. Sí, porque ahora ya el Zohar empieza a hablar sobre la generación la generación de la Torre de Babel, la generación de Babel. Bien, esta es la enseñanza que tenía preparada para hoy. Creo que son 1, 2, 3 horas estuvimos, Álvaro. Correcto, 3 horas. 3 horas. 3 horas de enseñanza profunda, profunda. Espero que el Ruach HaKodesh haya hablado a nuestros corazones y de qué forma nosotros podemos contribuir a que la luz del Mesías resplandezca no solamente dentro del arca, porque como bien Álvaro dijo, esa claraboya, esa tragaluz, estaba hecha de una piedra especial con la cual la luz ingresaba e iluminaba todo el arca, que es la luz que está arriba. Ustedes ven en el dibujo del arca, hay una ventana ahí arriba que brilla. Bueno, eso brillaba, iluminaba el arca por dentro, no por fuera, porque fue una dispensación de tiempo, y es un tiempo cuando el Mesías brilla, pero para mí, hacia mí. Bueno, en este tiempo nosotros tenemos que ser justos, intentar ser lo más justo que podamos, pero en el justo, si me refiero a la pureza sexual, es muy difícil en esta generación conservar esa pureza sexual, es muy difícil porque esta generación está llena de impureza sexual, abunda. Pero aquellos que nos dedicamos a cuidar nuestra pureza sexual, podemos contribuir y contribuimos a esta humanidad a que ilumine, a que la luz del Mesías ilumine a ellos, los ilumine. Es una tarea que la hacemos juntos, con el Mesías. Juntos con el Mesías vamos a lograr traer luz a esta humanidad, a esta humanidad que nos rodea, a esta oscuridad que nos rodea. Por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob, por los méritos del Mesías, confío que el Ruach HaKodesh nos va a acompañar y nos va a ayudar en esta tarea. No es fácil, pero tenemos la victoria asegurada. Amén. Bueno, alguno que quiera compartir algo, alguna enseñanza, algo que el Ruach HaKodesh le haya dicho. Le quiero agradecer a Álvaro por el midrash que compartió, estuvo hermoso, estuvo muy aplicable, estuvo como cronometrado, como que ingresó, era parte de una pieza de este rompecabezas. Fíjense que uno estando en Israel, otro estando en Colombia, estamos armando el mismo rompecabezas y él trajo una pieza desde Colombia y la puso y entró excelente. Eso significa que el Ruach HaKodesh está acá entre nosotros y nos une. Amén. Bueno, los escucho. No quiero hablar mal, los escucho a ustedes. Después ya nos despedimos en una oración. Hermana Aide, hace mucho que no la escucho a usted. ¿Quién no quisiera compartir algo? Hermana Aide.